gracias. Quiero ver el coche de mis viejos, hostia. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas a Willy después de rajar así del PP como ha rajado, pero normal por otra parte, pero bueno. Después de decir lo que dices, bueno, después de decir lo que has dicho y sales vivo, pero es un hombre con suerte. No, que tiene buen talante. Sí, sí que tiene. Eres un tío cojonudo, yo te sigo siempre, es cojonudo. Este pavo es el de la navaja. Este es el representante. Dice, por favor, no. A ver, Wilfredo. No, te has pasado un poco. Te has pasado un poco con toda la corporación política de derechas. Te has pasado un poco. Pero bueno, Con razón, por otra yo parte. soy así, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar, no puedo cambiar, ¿no? Somos de izquierda, somos de izquierda. Somos de izquierda. Bueno, aunque no somos de izquierda, pero Yo sí soy. pero hay que dejar Y la fraga a un lado. me cae bien la gente de derechas, pero bueno, hay cosas por las que no podemos pasar, ¿no? ¿Te parece? Pero ¿qué opinas de Fraga? Entonces ya al tema que estamos. Que estaría mejor en casa. La pregunta es, ¿has hablado con tu representante de si le han pagado ya el tema? Porque ahora ya, imposible. No, creo que... Ahora se está dando cuenta. Especias. Bueno, Nos pagan en especias, un chalecito, nos han... ¿No te contaron el el chalet? alcalde se hizo un chalet cojonudo, ¿eh? Sí, pero nos han pagado con un chalet, a mí me han pagado con un chalet, así que... Pues ya tengo las está. escrituras ¿Pero un aquí. chalet o un chaleque? Un chaleque. Ah, bueno, pues un chaleque bueno. Pues Willy acaba de crear aquí la controversia. Con dos cojones. Con dos cojones. Hay que hacer así, me cago en Dios. Es como el alcalde, hay que putearlo un poco. Después le haces una entrevista, tú si quieres, ¿eh? Bueno, salud, claro. Claro, hay que hacer... Después tienes que entrevistar al consorcio. Después entrevistas al consorcio. A lo que tú me digas. ¿Te apuntas? Me apunto. Pues ya está. Esto después, si no quieres, dices no y lo borramos. Vale. Ya está. Ya está. A ver, ¿qué pasa ahí? No vas a escapar, ¿eh? Son caros, hostia. Valen al Cristo. Se os cobraban baratos, tan siquiera. Sí, eso é verdade. Home, pues veña. Que para que é barato. Se escapa algún, seguimos atrás deles. Señor Gallo, hábleme. Señor Gallo. Allí está. De experimento. Javier está na tumba de los caídos. Lo que lle deron onte. No, pilló una gorda. En vez de andar ca flaca, pilla las gordas. Verra, cabrón. Salió a payas. Non saliu o pai, O pai é un home serio e de peso. Peso algo máis que cando era novo. Cuidado. Vamos a tomar un vermú o café Ramón hoy. Si é pagado por clase política, sí. ¿No? Aí, Sergio, que é o neto do alcalde. É Sergio. Home, Hombre, pues si é Sergio, pois... do alcalde ahora non vai Tiña ser. que distribuir unhas tarjetas. Gustaríame saber por que isto poñen tan acurralado, o galo tan acurralado, e nós todos de pé. Notase que é da asociación de veciños San Cidre. A ti gustaba che que impulsaran outra festa, que sí? Outra festa, porque unha sola non chega a nada. Hai que dar a comida sobre chegalo mañán, que lle facemos? É a rotonda aquela que a joderan dunha vez. E a retonda aquela que a convertiran nun jaliñeiro. Hombre. No, non lle queda moito, xa verás. Bueno, imos tomarlle algo. A Pontevedra, conexión musical. Canta aquí un, a ver, canta aquí un.
Y dígale también. Siento orgullo de moda cantar. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No sé lo de esa nadie. Cielito lindo. A ver, canta. Que a mí me que toca. no sabes. Sei máis, sei máis. ¡Ay! ¡Ay, no llores! Venga, hostia, Porque... a tarde canto. Hostia. Trabajar en Portugal, que tal es? Fodido. Fodido, molto fodido. Ai, no, Fódese, pa. A ver, ¿qué tal el bautizo? Muy bien, estuvo todo muy bien, la niña se portó muy bien, muy guay. Pero me acaba de decir que no le entrevista y me contesta las preguntas. Lloraste, lloraste. La niña, digo, lloraste. Poco. ¿Y tú? Yo no, ¿Y tu marido? tampoco. ¿Y tu cuñada? Sí. ¿Lloraste? ¿Por qué? Non le pasaba nada malo, estaba a punto de ahogarse, pero ya sabes, porque el cura de aquí, él non fala hoxe que xa dá por perdidas as eleccións de 19 de xullo. Eleccións. A ver, Miguel Lois, escoitache o pregón? Só o comezo. Non escoitaches ao final a rajada que dixo? Non, contama, por favor. Dixo, máis ou menos o noso amigo Willy, veu a dicir. Espero que o día 19 haxa un cambio, aunque ainda que, bueno, cada un fai o que queira, pero hai que facer o cambio. Estou de acordo con él. Me parece normal que pagado por un ayuntamiento do PP faga iso. Sí, que a incultura do noso alcalde demóstrase en que non sabe quen contrata. Un tío que critica o PP no seu programa, entón, así imos con este alcalde. Que pensa vostede do desfile das Forzas Armadas hoxe na Coruña? Es un espectáculo, muy bonito. claro, muy bonito, pero muy costoso y complicado. que no debería hacerse. Pero es bonito. Muy camuflado. Ver a los cazas por la playa adelante mola, Cristo. Esa patrulla de Águila. Sí, Ahí, Torre los Hércules, Harrier, que llegaban a la Torre de Hércules y se quedaban parados. Y después, Misiles. Eran como Fernando Alonso. Vamos a entrevistar a Iria. El dilema está en que ella dice que se cambió y ella dice, me cambié, pero sigue con la misma ropa de ayer. Vamos a preguntarle. ¿Cómo es esa historia de que yendo con la misma ropa que ayer dices que te cambiaste? Cabrón. No, que fui a casa. No te pongas roja, que no pasa nada, ¿eh? Fui a casa, me duché, me lavé, no, dormí, me quité la ropa. Me puse el pijama. No, vamos a ver, ¿te quitaste la ropa antes o después de dormir? Me quité la ropa antes de dormir. Me duché, no, me metí en cama, Nos contaste tu vida, me desperté y me vestí. pero, o Vale. sea, que no te cambiaste, vamos. Te duchaste Que me puse la misma ropa y le eché colonia para que no huela a humo. A ver, que algo tiene que decir Carmen. Ahora decir, no me grabéis, no me grabéis. A ver, Carmen, ¿Cómo que no? Grabarme y que salga guapa, por favor, que estoy buscando un novio. guapa sale siempre. Muchas gracias, Chechu. Muy amable. Bueno, pero tu madre es una persona que te deja salir vestida igual que el día anterior, después de andar borracha tirada por los suelos. Yo sí, porque soy una madre muy a la última. ¿Qué remedio me queda? Sí. Qué cabrón, para Bueno. aguantarte a ti con las que me hiciste. Para hablarte a ti con las que Bueno, después del tema, ya se sabe. A ver, Florentín, fala con nós. Pero, que queredes que vos diga? Isto marcha ou non marcha? A ver, xa ti serás o encargado de que o alcalde nos pague unha cena dunha vez, que xa leva prometida 6 ou 7. Moito vos gusta comer, coño. No, comer gusto nos pede, non probamos ni... Que tal? Pois era bo día hoxe para comer aí un capón. Invitado está, como Dios. Probastes o capón aí da carpa? Sí, E que tal está? está bo. Está mellor o viño. Bueno, Que tal a festa logo? hombre, eu creo que moi ben. Mira como está esa calle por aí. Se era mellor tempo, mellor ainda, pero bueno. Principalmente pos helados Os helados, e pos capós. e pos capós. Logo que? Agora mesmo vou vos deixar porque estou liado. Ben,